Hola a todos, ¿cómo están? Buenas tardes. Acá más cerca. ¿Cuántos de ustedes son desarrolladores, constructores, programadores? Todos. ¿Comunicadores? ¿Cuántos vivieron un terremoto? Muy bien. ¿Cuántos llaman a la empresa de electricidad cuando se corta la luz? ¿Qué le dicen a la empresa de electricidad? Pero no le decís, le das algo de información para que él sepa dónde está, la empresa sepa dónde estás. ¿Dónde vives? Tengo historias para contarles que tienen que ver con la tecnología y la innovación aplicada a los desastres, a los terremotos y a lo que le pasa a la infraestructura de la ciudad cuando ocurre una incidencia. En Pacífico lo que hacemos es innovación y creatividad para tratar de solucionar los problemas que surgen cuando vivimos emergencias y catástrofes. Todo esto comenzó hace 10 años. En lo personal, estaba viviendo en Japón y una noche, 3 de la mañana, a oscuras, se enciende la televisión que estaba apagada y me tira una alerta de que va a haber un terremoto. O sea, estaba todo apagado. La televisión se encendió y me avisó que iba a haber un terremoto. Me levanté, salí a la calle y comenzó el terremoto. Eso ocurrió, me dio 40 segundos para salir. Lo que había detrás era un tremendo sistema de alerta temprana y de sensores que descubrí ese día. Ni siquiera sabía lo que era la alerta temprana, pero siempre me pregunté cuáles eran todas las posibilidades, ahí está, más fuerte, para aplicar la tecnología y salvar vidas, literalmente. Y luego de Japón estuve viviendo varios años en México y la sociedad después del terremoto del 85 está dividida en dos grandes grupos. Los que vivieron y se acuerdan es una situación en la que hubo tantos derrumbes y tantos miles de personas muertas, y los que ya lo olvidaron o tal vez son más jóvenes y no lo tienen tan presente, ¿no? Y quisimos hacer un aporte tecnológico en el campo y cuando nos contaron todas las historias nos enteramos quiénes eran los topos. En ese terremoto hubo tantos derrumbes que los mismos vecinos se pusieron a salvar a otros vecinos, metiéndose por los agujeritos de los edificios colapsados, y por eso les llamaron topos. Hoy los topos son una organización de rescatistas que se convirtió en una especie de emblema de México y que viajan por todo el mundo a salvar gente en todos los terremotos. Fueron a Nepal, a Indonesia, a Turquía, a China. ¿Vinieron alguna vez acá a ayudar en algún rescate? Es una historia muy emocionante de ciudadanos autoorganizados que salvan a otras personas. Y nos hicimos rescatistas con nuestro equipo para conocerlos y ver cómo los podíamos ayudar. A ver. Y la verdad es que estos tipos no tienen dinero ni recursos. Cada vez que hay un terremoto tienen que pedir a ver a alguien que les dé dinero para comprarse un pasaje e ir a ayudar a Nepal. Entonces dijimos, lo que necesitamos hacer es desarrollar un producto que ellos le puedan dar a la gente a cambio de una donación. Y hubo una historia que nos emocionó. Una vez vino un donante que les hizo una donación y uno de los topos le regaló una linterna y le dijo, con esta linterna, tenla siempre contigo, si alguna vez estás atrapado con esta luz vas a sobrevivir 5 veces más. Ahí supimos que si uno está atrapado a oscuras, sufre mucho el estrés y no aguanta más de un día. Si uno tiene una luz, aguanta hasta 5 veces. Y ese nos pareció que era el punto de partida de una historia o de un producto que construimos para ellos, que es una linterna, pero que tiene otras funcionalidades tecnológicas que construimos con ellos y hoy les permite a los topos juntar donaciones, y eso, gracias a este proyecto, ellos están en Nepal, sí, hay 15 personas todavía trabajando en la reconstrucción en Nepal. Hay un video que cuenta el caso. Este es el producto y se los voy a contar en un video cortito. A ver, can you help me trigger the video? Sí. Ahí está. Audio. You don't have audio? No tenemos audio. Bueno, les voy a ir contando el video que vemos. Este es el contexto de terremotos en el que los topos salvan gente en cada uno de los terremotos que les contaba. Esta es una escena de una persona que salvaron en Haití. Y el desafío que tuvimos, como les decía, es ayudarlos en los rescates, enriquecer sus búsquedas y ayudarlos a juntar dinero, porque son autofinanciados y son voluntarios y no tienen dinero. Y creamos este amuleto para terremotos, que lo lanzamos en México el año pasado. Estos son los topos presentando y promocionando. Y estas son las 4 funcionalidades. La primera es un mensaje de un sobreviviente del terremoto del 85 que estuvo atrapado y que te da un consejo. La segunda es la luz. Esta luz que te permite
sobrevivir más tiempo si estás atrapado. La tercera es una placa reflectora que refleja la radiofrecuencia de los sonares, de modo tal que si tú tienes el producto contigo, estás atrapado y te buscan con el sonar, te encuentran. Es una tecnología que ahí está mostrando. Y si la pones cerca de tus pulmones, aumentan las chances de que te encuentren, la señal crece. Y también tiene una forma de enviar un mensaje geolocalizado a los topos pidiendo ayuda. Este producto se lanzó en abril, fue noticia en México en un montón de medios y también en otros países. Coincidió con 3 terremotos que hubo en abril, entonces fue un boom y los topos volvieron a los medios y volvieron a la televisión, juntaron $40.000. Estas son todas las notas que tuvo, cientos de notas en medios y varias coberturas en la televisión. Aquí lo presentaban en varios programas de televisión y, como les decía, les permitió financiar sus proyectos. Y a nosotros nos sirvió para aprender un montón de cosas sobre el campo y sobre cómo aplicar la tecnología para reducir el riesgo, para minimizar el impacto de los desastres. Es un producto que tiene un mensaje de comunidad, es un producto de comunidad y también tiene estas notas de cuando el producto fue lanzado. Y también hicimos una experiencia con chicos. Nos pasamos un día con los topos y niños en una escuela y compusimos una canción que se llama 60 segundos. En realidad es un rapper. Si tuviéramos audio lo escucharíamos, pero no hay audio, ¿no? Como les decía, hoy el problema de los desastres pasó a ser un problema prioritario a nivel mundial. En marzo, Naciones Unidas lo declaró prioridad 1 al mismo nivel de los Millennium Goals. ¿Por qué? Porque las naciones que están en desarrollo, que dan avances en salud, en educación, en pobreza, en el momento que ocurre un desastre, retroceden casilleros. Entonces, por eso es que la Oficina de Reducción del Riesgo ahora cobró tanta importancia. El país que estaba más preparado para todo este tipo de situaciones, que tiene un desarrollo tecnológico más sofisticado, hoy es el que está sufriendo un impacto mayor. Japón perdió en el último tsunami 20.000 personas desaparecidas, solamente en Sendai. Entonces, después de la experiencia de trabajar con el device que construimos, nos llevó muchísimo tiempo, aprendimos a hacer electrónica, sirvió para hacer una historia de medios, pero realmente queríamos escalar la solución. Y eso funcionó bien a una escala Topos, a una escala México, una escala pequeña. ¿Cómo hacemos para que esto funcione a una escala mayor? Y la verdad es que la respuesta son los celulares. Hoy se están conectando a la red 2 millones de smartphones nuevos por día. O sea que el potencial que nosotros tenemos para utilizar los sensores que hay en el celular para detectar el comienzo, por ejemplo, de un terremoto, es muy, muy, muy grande. Entonces, por eso fue que decidimos venir a Chile. Chile está considerado para toda la gente que trabaja en este campo el laboratorio natural, porque no solamente hay terremotos, hay tsunamis, hay volcanes, hay aluviones, hay problemas de rayos ultravioleta. Ustedes lo saben mejor que nadie. Realmente es un país de alta vulnerabilidad, donde hoy se están haciendo varios proyectos de experimentación con tecnologías para minimizar el impacto. Y yo les quiero contar algunos, porque elegimos Chile y elegimos Startup Chile como plataforma para traer nuestras soluciones y para desarrollar la siguiente etapa de nuestro proyecto. El desafío, como cuando estamos hablando del riesgo, es que es un problema que nos afecta a todos y la dificultad es cómo hacer para acercar empresas, gobiernos, organizaciones, universidades, que están todas tan distantes unos de otros. Y la respuesta que tenemos es que las nuevas tecnologías son las que nos ayudan hoy a lograr eso. Tuvimos la suerte de comenzar a trabajar muy rápidamente con la ONEMI, con Chilectra y con JICA. Por eso le hacía algunas preguntas que tenían que ver tanto sobre terremotos como del tema de electricidad. Y les quiero contar algunos. El primero surgió de un paper matemático que escribieron en el USGS, en el US Geological Survey, que son como la autoridad de terremotos del mundo. Me invitaron a dar una charla donde conté el proyecto de los topos y después surgieron algunas conversaciones y ellos me dijeron, la verdad, hoy los celulares, por más que la gente los esté moviendo, por más que los celulares tengan ruido del uso humano, se podrían utilizar con mucha sofisticación para detectar el comienzo de un terremoto y poder avisar a la gente que está más cerca, que es lo que realmente podría salvar millones de vidas. Entonces, el modelo en el que empezamos a probar y que ahora estamos haciendo un prototipo en el norte es darle una aplicación a determinados usuarios que se están moviendo naturalmente, pero nosotros le prestamos atención solamente a los nodos que están quietos, ¿no? Las personas que están quietas, en general son más las mujeres
dejan el teléfono en mucho más momentos de reposo porque lo suelen poner en la cartera. Nosotros siempre lo tenemos acá y los hombres lo movemos mucho más. Entonces, en el momento que una serie de celulares que están quietos pasan a moverse a la vez, el sistema infiere que lo que se está moviendo es la Tierra y no la gente, ¿sí? Entonces, lo que te permite es enviar una alerta temprana. Acá estamos haciendo, hay un escenario, un layer humano en el que un usuario puede validar que efectivamente se está moviendo la Tierra y avisar. Eso ya existe, pero lo interesante es usar el acelerómetro del celular para que en forma automática comparta ese dato y no lo comparta todo el tiempo, porque si comparte información del acelerómetro todo el tiempo se queda sin batería y te queda sin plan de datos. Entonces, solamente en los momentos que abandona el reposo envía un PIN y sobre eso hay una validación. Y este es el proyecto en el que estamos trabajando y les muestro una... Uy, no voy a poder mostrarles la animacioncita porque tengo un video lindo también. Vamos a probar aquí. ¿Cómo? How do you... I need a play. Ok. Ahí está corriendo. Estos son los usuarios usando los celulares y en el momento que empieza el temblor lo que tienes es un sacudón de celulares que obviamente con muchísimos menos nodos también le sirve al sistema para la detección y para avisarle a gente que está más lejos, ¿sí? Este es el modelito que estamos aplicando en terremotos y está muy entretenido y ojalá pueda tener un real impacto y lo estamos trabajando con NMI. Pero por otro lado, los terremotos lo que hacen es tener un tremendo impacto sobre la infraestructura de la ciudad. Hace 3-4 semanas, con el día que hubo como vientos y lluvias, toda esa semana de un tiempo meteorológicamente hablando bravo, hubo un montón de cortes de luz, ¿no? Y el problema que tienen las empresas de electricidad en casi todo el mundo, salvo en algunos lugares muy avanzada, es que la misma empresa no sabe en un determinado momento quién tiene luz y quién no tiene luz. Todo el sistema es completamente análogo, no es digital, no está digitalizado. Entonces, todavía es un poco tonto el sistema eléctrico y por eso se empieza a hablar de smart cities, el momento en que la red eléctrica funcione como funciona una red en Internet, con flujos, un balance de estrés, un nodo central o un servidor sabe a quién le está entregando datos. Por ejemplo, no sé, la empresa de Internet sabe quién está usando Internet en determinado momento y quién no. Con la luz no pasa eso. Y hasta el día que llegue el Smart Cities y el medidor sea digital, va a pasar tiempo. Entonces lo que hicimos fue empezar a utilizar las redes sociales para generar mapas vivos de los cortes. Lo que hacemos es leer tweets de la gente que se queja, como por eso les preguntaba a algunos quiénes se quejan, y que están hablando naturalmente de que no tiene luz y que están en determinado barrio, y lo que hacemos es identificar determinadas áreas de blackout para relacionarlas con el comentario de la gente. Entonces tenemos una ubicación de algunos que utilizan aplicaciones con geolocalización, otros que tienen el GPS activado, y de los que no nos dan nada de información de localización, hacemos un layer semántico, una lectura semántica de qué tipo de lugares están hablando cuando dicen que no tienen luz. Entonces, ahora estamos trabajando en esto que le llamamos Social Grid, y es otro proyecto que nos trajo a Chile. También estamos utilizando imágenes satelitales de la noche anterior, de modo tal que la empresa de electricidad llega a la mañana, no sabe quién tiene luz o quién no tiene luz, tiene un reporte de los que llamaron por teléfono, pero si alguien no llamó por teléfono, no sé si tiene luz o no tiene luz. Entonces, lo que usemos es diferentes fotos satelitales de diferentes horarios de la noche anterior que te dicen cuáles son las zonas que están activas y cuáles las que no están activas. Los dos layers también los combinamos conversación con foto para identificar cuáles son los mapas, establecer prioridades y relacionarlo con las cuadrillas que naturalmente son siempre limitadas. Lo que queremos es que las pocas cuadrillas que tenemos, por más que sean cientos, no son tantas, que vayan a lugares donde realmente hay problemas. Y cuando muchos usuarios se quejan, identificar cuáles de todos esos corresponden al mismo transformador, entonces ir una sola vez a solucionarlo y saber que a esos tipos ya les volvió la luz. Y también tuvimos la oportunidad de comenzar esta semana, bueno, hace 2 semanas, con JICA. JICA es la agencia de cooperación japonesa que naturalmente es experta, es una autoridad en el mundo en temas de desastres, y ganamos un concurso en el que tenemos el desafío de integrar todo el conocimiento que tiene Japón sobre desastres y el que existe en Chile, tanto a un nivel gubernamental como a un nivel universitario y como a un nivel de ciudadanía, compartiendo experiencias. Lo increíble es que...
estas zonas, los dos países, además de que comparten un montón de cosas, que realmente Chile y Japón tienen un montón de cosas en común en cuanto a sus condiciones geográficas, su tipo de vulnerabilidad, lo que más nos impresionó es ver que cuando hay un terremoto de un lado, le llega un tsunami al otro del otro lado del Pacífico. En el terremoto de Valdivia, en 1960, el tsunami cruzó todo el Pacífico y mató cientos de personas en Japón. O sea, ese tipo de conexión tienen los dos países físicamente. Entonces, además hay un montón de experiencias, de conocimiento técnico, de formas de reaccionar de formas de prevenir y de disminuir el riesgo que ahora tenemos la posibilidad de acercar, de crecer, de generar como un puente. Otra idea loca que surgió con la gente de, creo, Antofagasta, nos plantearon la dificultad que hay en torno al tema de rayos ultravioleta. La gente en el norte muchas veces no tiene conciencia de lo mal que le hace el sol en el verano y la radiación de los rayos ultravioleta. Entonces, pensamos una solución que estamos construyendo que tiene que ver con, obviamente, enviar alertas el día que efectivamente te tienes que cuidar del sol, porque no son todos los días, pero es una aplicación que te ayuda a hacer recorridos por la ciudad por la sombra. Entonces, si tú tienes que ir a la casa de tu abuelita y es una forma de que tú te cuides y que no te expongas al sol, y además es un recordatorio del riesgo con el que uno vive, la aplicación te ayuda a hacer recorridos por la sombra de acuerdo al horario y al día del año, ¿sí? La verdad que es muy divertido de contar, muy difícil de construir, estamos con un montón de problemas. Imagínense que muchos de nosotros estamos recorriendo virtualmente la ciudad para que nos cueste menos el trabajo de campo, porque mandar gente y hacer todo el escaneo del recorte de los edificios en todas las cuadras es realmente costoso. Estamos usando Google Street View y haciendo un recorrido manualmente de todo el recorrido, el recorte que los edificios tienen, y que eso obviamente es lo que genera la proyección de la sombra. Entonces, como les dije, tema del riesgo, para reducirlo hay que acercar actores. Esa es la gran dificultad. Lo que estamos intentando es acercarlo con la tecnología, construyendo un vínculo o construyendo vínculos. La gente que te comparte datos no solamente te está avisando que está ocurriendo una incidencia, sino además te está dando datos muy valiosos que sirven para generar detección. No existe en ningún país del mundo redes ciudadanas de emergencias como la que existen en Chile. ¿Cuántos siguen a la Red Nacional de Emergencias en Twitter? Bueno, los que no lo siguen, les recomiendo que sigan a la Red Nacional de Emergencias. Es un grupo de 600.000 chilenos que en todos los lugares de Chile, cada vez que hay una incidencia, mandan un tweet. Y eso va desde un volcán hasta un choque en la esquina. Y todos los medios de comunicación, para informarse, siguen a la red ciudadana. Eso es único en el mundo, que la gente sea siempre la primera en informarse de lo que pasa en la calle o lo que pasa cuando hay una incidencia. Eso es realmente único de Chile y nos impresionó porque es un ejemplo de cómo la tecnología está empoderando a los ciudadanos. Naturalmente ocurre en Chile porque, como ustedes bien saben, recién se reían, es un país en el que ocurren todas estas situaciones a menudo, ¿no? Y quiero cerrar con una idea o un concepto que nosotros trajimos a la mesa para el proyecto de puente cultural entre Japón y Chile, que es un concepto que nos emocionó mucho. Estos son los kanji, ¿no? Son los ideogramas japoneses que están basados en el alfabeto chino, y obviamente en su versión actual Japón también incorpora en su alfabeto, y cada año la gente vota el kanji que mejor representa lo que pasó ese año. Y esto comenzó en el 1995, el año del terremoto de Kobe. Entonces, ¿qué eligieron los japoneses? El kanji de terremoto. Naturalmente, hasta ahí muy lindo, pero un poco literal. Después llega el 2004, 2005, el año del tsunami del sudeste asiático, y eligen el kanji sai, que es desastre. Ese es el kanji del año, aparece el monje pintando el kanji. En el 2008, cuando asumió Obama, eligieron el kanji de cambio, change. Y en el 2011, cuando llegó el desastre más importante de la historia de Japón, el kanji elegido fue Kizuna. Kizuna no es desastre, no es terremoto, no es tsunami, no es descriptivo de lo que pasó. O bueno, sí, pero de otra forma. Kizuna quiere decir vínculo, intercambio entre personas, intercambio de conocimiento, bond, vínculo. Y la gente, después de un año que vivió una experiencia así, que genera un montón de vínculos nuevos y conexión entre los diferentes actores de la ciudad, muchos cuentan que la primera vez que conocen a todos sus vecinos de primera mano es cuando realmente le pasa algo al barrio en una situación así. Solo por dar un ejemplo, cuando trabajaba también en Japón, a mí me pasaba,
trabajaba en videojuegos y había como una sala así enorme de 1000 boxes, todos cada uno trabajando con su versión, todas confidenciales. Entonces no le veías la cara a nadie, a todos esos chicos, cada uno trabajando en su videojuego, y tenían hasta una cortina. Ahora, en el momento que había un temblor, todos se levantaban y nos veíamos la cara, y en el momento que yo los conocía, a los cientos de tipos con los que laburaba, era cuando había un terremoto. Entonces, ese es un ejemplo de Kizuna. Kizuna es este intercambio y es el concepto que propusimos para todo este proyecto de integración Japón-Chile que comienza ahora y que espero que les impacte en las universidades o los lugares donde ustedes estudien y trabajen, porque es justamente un montón de recursos para capacitar a ciudadanía, ingenieros, científicos y también personas de gobierno en este tipo de temas. De alguna forma, esa historia que comenzó en Japón, a nosotros a nivel personal nos trajo a Chile. Entonces, trabajar en un proyecto que integra las dos culturas nos parece especialmente simbólico. Además, al proyecto le pusimos Pacífico, que justamente está entre Japón y Chile, como una serie de coincidencias que tienen que ver con el recorrido. Entonces, creo que como mensaje o como cierre, pensando en la capacidad que tenemos de construir, y ustedes desarrolladores, constructores, sin duda que todas estas soluciones sirven para salvar vidas. En el caso de tal vez de Topos es el más contundente y en el que lo vimos ocurriendo, pero esperamos que todas estas otras soluciones también sirvan para minimizar el impacto de situaciones y catástrofes así. Yo creo que hoy el trabajo que hacemos desde la tecnología tiene muchísimas más implicancias que el que tenía hace algunos años. Ya no estamos hablando solamente de un conocimiento técnico, tenemos una implicancia social muy fuerte, en algunos casos político, una implicancia humana, tiene realmente mucho valor y creo que intenté que sea como mostrarles un ejemplo en el que socialmente podemos cumplir un rol muy importante como constructores y creadores. Así que eso, muchas gracias.